Clasificación del Paleolítico. Paleolítico inferior. El Paleolítico inferior marca el nacimiento del género Homo. Este periodo se inició hace aproximadamente 2 millones de años y se extendió hasta unos 100.000 años atrás. Durante esta época, los humanos vivían en hordas, habitaban en cuevas y solían establecerse cerca de las orillas de ríos y lagos. La vida era nómada, lo que implicaba un constante movimiento en busca de recursos. Las primeras especies del género Homo incluyeron al Homo habilis y al Homo erectus. El Homo habilis fue denominado así debido a su habilidad para fabricar utensilios de piedra, lo que representó un gran avance en la tecnología de la época. Por su parte, el Homo erectus debe su nombre al erguimiento definitivo del ser humano, lo que le permitió desplazarse de manera más eficiente. Las condiciones climáticas, especialmente el frío de las glaciaciones, hacían que la vida fuera extremadamente difícil para estos primeros humanos. Paleolítico medio. El Paleolítico medio es conocido como la época de los neandertales. Este periodo comenzó hace aproximadamente 100.000 años y se extendió hasta hace unos 35.000 años. Durante esta era, Europa y Asia experimentaron épocas de frío suave y otras de frío intenso. La caza y la recolección se organizaron mejor, convirtiéndose en las actividades principales de estos grupos humanos. Los neandertales también vivían en hordas, pero a diferencia de sus predecesores, ya no habitaban exclusivamente en cuevas. Comenzaron a construir sus primeras cabañas al aire libre. Las hordas eran pequeñas y bastante inestables, con miembros que cambiaban de una a otra con facilidad. En esta época predominaban prácticas como el canibalismo y la promiscuidad, reflejando una organización social muy diferente a la de los periodos posteriores. Paleolítico superior. El Paleolítico superior vio la aparición de los precursores del hombre moderno. Este periodo fue más corto que los dos anteriores, abarcando desde hace 35.000 años hasta aproximadamente 9.000 años antes de Cristo. Aunque el clima continuaba siendo frío, se había suavizado considerablemente. Durante esta era, los humanos ya caminaban erguidos, elaboraban armas más sofisticadas y poseían cráneos más desarrollados. Se registraron grandes avances tanto en la biología humana como en la organización social. Surgió una nueva forma de estructura social conocida como el clan primitivo, en el que predominaban los primeros Homo sapiens, como el Cromañón. En este periodo, los humanos abandonaron las cavernas y empezaron a construir viviendas artificiales. Además, aparecieron las primeras manifestaciones artísticas, reflejando un desarrollo cultural significativo.